Las redes parecen saberlo todo. Estamos a solo un clic de cualquier diagnóstico, pero esto puede ser perjudicial para nuestra propia salud y ni hablar de nuestra salud mental. Hoy en El Nudo hablamos de la desinformación médica en las redes. ¿Cómo es ser médico en la era de las redes sociales? No sé, estoy aprendiendo, vamos viendo. Pero sin lugar a dudas que era algo que uno no se espera y que se va dando de poco. Y parece ser que la comunicación es muy importante en la transmisión de conocimientos y sobre todo en la prevención de salud. ¿Vos desde que arrancaste ya estábamos con las redes a full o arrancaste de una forma más analógica y después te fuiste sumando? Fue sin querer en realidad porque empecé a hacerlo por mi consultorio privado, como para ir llamando pacientes y para que la gente sepa que trabajaba en un consultorio privado nuevo. Y me empezaron a decir que quizás les llamaba la atención la forma de explicar algunas cosas de quizás conocimiento más complejo médico, llevarlo a la simplicidad. Y se empezó a sumar gente, se empezó a sumar gente, se empezó a sumar gente y no sé, en algún momento se me fue de las manos y ahora está lleno. Y en relación a las redes, ¿te pasa también en el consultorio que viene gente ya sabiendo lo que tiene por algo que vio en las redes? Sí, el autodiagnóstico de las personas genera muchísimos problemas. Y la mayoría parten de algunos de las redes y otros parten desde Google. De Google. Entonces, Google me dijo que tengo cáncer. Sí. Bueno, en realidad, al fin práctico de generar trabajo, a los médicos nos da muchísimo trabajo los autodiagnósticos. Traen muchísima gente al consultorio espantada. Y la mayoría de las veces no son diagnósticos tan drásticos. ¿Vos decís que va más gente por los diagnósticos de las redes? Sí. O sea, que lleva más gente al consultorio. Pone un síntoma que a vos te parezca en internet y te va a parecer que de esa parte del cuerpo que a vos te duele o te molesta es cáncer de esa parte del cuerpo. Cáncer de dedo. Así que ahí nomás pedí un sobreturno rapidísimo para ir a atenderte con algún médico. Y después, es raro que sea lo peor. ¿Y te ha pasado de alguien que fue con un diagnóstico que hizo por redes? O sea, que buscó lo que le pasaba en Google, siguió alguna recomendación y eso agravó su cuadro. ¿Tenés algún ejemplo de que te haya pasado? Hay muchos ejemplos de personas que abandonan algún tratamiento médico por lo que ven en redes. Esa desinformación genera que tengan algún perjuicio o algún miedo con alguna reacción adversa a una medicación que sí necesitan y que la interrumpen porque escucharon en redes que produce algún tipo de malestar, algún síntoma adverso, alguna manifestación, abandonan la medicación y después vienen al consultorio peor de lo que estaban antes. O sea, ¿te ha pasado? Pasa todos los días, no es que me pasa, permanentemente. Hoy, de hecho, vengo del congreso ahora de cardiología y estaba dando una charla sobre comunicación en salud y les pedí a los médicos que estaban ahí, levanten la mano cuántos han tenido en su consultorio en los últimos días un paciente que haya abandonado alguna medicación que realmente tenía indicación médica formal por algo que vieron en redes. Y te diré que más del 70% levantaron la mano. Y es como antes, o sea, por ejemplo, cuando vos tomas cualquier medicación, si te pones a leer el prospecto, probablemente tengas todos esos efectos adversos, pero la mayoría de la gente no lo lee. O sea, es como que va, el médico me dijo, yo hago. En realidad, los efectos adversos son algo que pueden ocurrir, pero que no necesariamente ocurren. No, obvio, por eso el abanico es amplísimo. Cuando vos lees te puede pasar de todo. Yo trato de explicarlo como que el prospecto de una medicación es como el seguro cuando vos vas a comprar algo, un auto, una casa o un contrato de alquiler. Uno ahí en el papel pone todo lo malo que puede pasar para protegerse por las dudas, lo mismo hace la industria farmacéutica, pero se supone que no va a pasar. Y si pasa, bueno, estás avisado. En realidad, cuando uno ve el prospecto, incluso los médicos, vos lees el prospecto de una medicación y la mayoría de las cosas que le decís, esto no pasa nunca. Y uno como profesional tiene que tener bien claro cuáles son las reacciones adversas más frecuentes de la medicación. Para ya advertir sobre esas cosas puntuales. Y estar atento que pueden ocurrir. Por ejemplo, en el caso de las pastillas del colesterol, que son las que peor publicidad tienen, la reacción adversa más frecuente son las mialgias, que son los dolores musculares. ¿Ocurren en todos? No, en la mayoría de hecho no ocurren, en algunas poquitas personas. Pero sí avisarle al paciente que eso puede ocurrir y que si ocurre habitualmente no es grave y titular la medicación. Para que no abandone. Para que no abandone. Siempre hay que ser cuidadoso a explicar, una medicación puede hacer que te pase esto y lo otro. Pero explicarle y que sean conscientes que lo más probable es que no ocurra. Si están comercializadas, aunque no parezca, y mucha gente piensa que las farmacéuticas gobiernan el mundo, en general si están comercializadas tienen un estudio de control de calidad y de riesgo-beneficio. Es decir, lo más probable es que esa medicación bien indicada tenga muchísimo mejor que peor. Claro. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y después con el tema de la información en las redes, ¿cómo identificamos como usuarios qué nos sirve, qué no, qué nos va a aportar algo? ¿Cómo se puede verificar eso? ¿Cuál sería tu consejo? Te podés guiar,
Pero pasa un poco también como pasa cuando nos guiamos de noticias, por ejemplo. Uno va a buscar noticias en los lugares que están de acuerdo con uno. ¿No te ha pasado? Como que decir, bueno, veo el noticiero. Aparte con los algoritmos pasa mucho eso, que a uno le muestran lo que uno quiere ver. Te muestra lo que vos querés ver. Entonces, si vos crees en algo, habitualmente te empezás a guiar por un lugar o por el otro. En información de salud hay de todo dando vueltas. Y lo más grave de eso es que hay de todo incluso bajo personas que son médicos o que son profesionales de salud y utilizan ese manto, esa figura de profesional médico o académico, lo que sea, y te dicen que hay una cosa que en realidad nada que ver con lo que concuerdan los otros. Y ahí está difícil porque hay que tratar de guiarse de acuerdo a qué especialidad hace el profesional, si tiene respaldo de algún tipo, es decir, tiene una matrícula profesional, si ves que atiende pacientes o no atiende pacientes, si se dedica específicamente a lo que está hablando o no está hablando. Hay de todo. De hecho, hace un ratito mostraba un trabajo que en el 2020 hicieron un estudio comparativo de notas que habían encontrado en Facebook, Twitter y periódicos digitales. Estudiaron más o menos 2.200 notas que había en el 2020 en la época del COVID. Del COVID, sí. Y eso lo contrastaron con fuentes médicas confiables de lo que realmente se sabía en medicina en esa época. Y más del 80% de las cosas que estaban publicadas en Internet eran falsas. Bueno, pasa que el Internet también se lo puede medio que editar cualquiera, ¿no? Como que es difícil encontrar información fidedigna. Claro, es como una Wikipedia. Claro, por Cualquiera eso. puede tocar, cualquiera puede difundir. Y ahí está la responsabilidad de los profesionales médicos. Claro. De decir, bueno, hablo de lo que sé, hablo de lo que creemos saber. La ciencia tiene un poco de eso, ¿no? De decir, bueno, lo que sabemos hasta ahora es esto y puede irse modificando. Pero hay que ser responsable con eso. ¿Vos crees que todos los médicos deberían también tener como ese rol comunicador en redes? ¿Como que es necesario o no? No creo que lo pueden hacer al que le interese. Sí es cierto que es innegable que el impacto que tiene en salud hoy es abismal. La mayoría de las personas consultan, te buscan o preguntan o se sacan dudas en redes sociales. Claro. Ya no pasa tanto por otro lado. Entonces, lo puedes ignorar o no, pero es un tema muy importante. ¿Todos tienen que ser comunicadores? No, hay gente que es muy buena en el consultorio y que es muy mala comunicando porque o no se explaya bien, o no habla bien, o no tiene facilidad para comunicar algo. Está perfecto. No todos tienen que ser comunicadores, pero todos tienen que ser conscientes de que comunicacionalmente del impacto que tiene. Es enorme. Bueno, y también otra cosa que pasa mucho es el tema de la viralización, ¿no? De contenidos que por lo general los contenidos que más se viralizan muchas veces no tienen mucho sustento científico, ¿no? Como que por ahí es mucho más fácil que se viralice una cura mágica para algo, ¿no? Y es como que tiene una cantidad de visualizaciones tremendas y la gente es como que por ahí, la mayoría de la gente compra eso. ¿Cómo se lucha contra eso? El sensacionalismo es un problema muy grande porque incluso hay muchos profesionales de salud que lo ven a eso. Y dicen, che, voy a hablar de esto, pero antes voy a tirar una frase, un llamador, voy a decir alguna... Los famosos ganchos. Los ganchos. Y claro, en salud los ganchos son un arma de doble filo, hay que tener cuidado con lo que uno dice. De hecho, si te pones a ver en los profesionales de salud que comunican, los más famosos utilizan mucho eso y hay algunos que lo utilizan mal. De hecho, hay profesionales médicos que dicen cosas que a nivel científico no tienen ningún tipo de sustento, que hasta son perjudiciales. Y tienen millones de seguidores. Es mucho más fácil conseguir seguidores diciendo algo que no es real que diciendo algo, pero que impacte. Lo importante es que impacte. Después de los daños del impacto, bueno, los vemos, pero lo importante es que impacte. Sí, es tremendo. Y después otra pregunta que tenía era con relación a la automedicación. No es algo nuevo, no, como el autodiagnóstico, pero ¿vos crees que las redes quizá potencian un poco eso también? Lo que más veo es que hay una corriente tratando de destetarse, por así decir, de la farmacéutica, de la medicación. Las personas tratan a toda costa de resolver el problema que tienen sin automedicarse, pero paradójicamente... ¿Sí? ¿Sin automedicarse? Sin automedicarse, es decir, tengo colesterol alto, pero no quiero tomar pastillas, entonces hice esto y lo otro. Tengo hipertensión arterial, pero no quiero tomar pastillas, entonces hice esto y lo otro. Por ejemplo, cambiar hábitos. Por ejemplo, cambiar hábitos, por ejemplo, comer ajo, por ejemplo, tomar agua con sal, por ejemplo... Comer ajo me parece un poco más complicado que cambiar hábitos, o por lo menos me parece que va a tener menos resultados. Pero la gente come ajo, te juro que entra en el consultorio y vienen con Porque es más fácil por ahí. Lo vieron en internet, dicen, no, antes de tomarme una pastilla para la presión, como ajos y bueno, me baja la presión, porque creen que eso. Pero paradójicamente hay un grupo de personas que si bien están en contra de quizás recurrir a la medicación cuando realmente la necesitan, sí se automedican para cosas que son más complejas y más sensibles. Por ejemplo, la automedicación en cuestiones de insomnio o para dormir está repleto. La mayoría de las personas grandes toman ansiolíticos para dormir, para conciliar el sueño. Toman clonazepam, alprazolam.
Y Eso es automedicados, que es bastante... obvio. O quizás alguien se los Que dio... la mayoría de estos venta bajo receta. Pero lo consiguen lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso los médicos perpetúan quizás hasta una receta crónica. Porque ¿de dónde surgen la mayoría de las indicaciones? Mi mamá, mi papá me prestó una pastillita para dormir porque ese día tuve No un podía. problemón, me chocó en el auto y el otro no tenía seguro y me tomé un clonazepam. Y después ven que lo necesitan de vuelta y después de vuelta y lo empiezan a utilizar y alguien o se los otorga, ya sea porque la farmacia no le pide la receta, que no siempre le piden, o alguien, algún médico que no controla esa indicación, perpetúa el error médico de dar recetas sin realmente saber por qué están tomando una medicación. Eso pasa muchísimo. De hecho, de las medicaciones crónicas más autoindicadas, entre comillas, están los ansiolíticos. Perfecto. Y después, ya que estamos hablando de ansiolíticos, también podemos hablar de cómo las redes sociales afectan la salud mental de la gente. No sé si quizá el exceso de información o el exceso de contenido, de estímulo constantemente, o vos crees que es responsabilidad de la gente cuidar el contenido que consume, digamos. Sí, porque contenido va a haber de todos los gustos y colores. Entonces, si nosotros no somos responsables... Si no limpiamos nuestro algoritmo. Claro, si no somos responsables de lo que consumimos va a ser muy difícil. Nos cuesta a todos, ¿no? No, es que aparte es bastante adictivo la situación de las redes. Claro, yo lo veo un poco con el tema de los estudiantes de medicina. Llegar a tener un conocimiento complejo de algo lleva tiempo, lleva procesamiento, lleva rever, lleva a reanalizarlo, y eso va totalmente en contra de la forma que ya estamos consumiendo de información. De la inmediatez. Exactamente. No podés leer en un minuto de un reel Claro. cómo curar un cáncer. Exactamente. Capaz que hay un montón de chicos que te escriben y te dicen, por favor, subí un video explicando tal patología en el electrocardiograma. Y O sea, un estudiante de cardiología te pide como de medicina, que vos lo... de medicina, muchísimo. Explica tal patología en un video, porque si no, no lo entienden. Y en realidad son temas que en realidad son entendibles, son procesables, pero llevan tiempo. Llevan que te sientes, que apagues el celular un rato, que agarres el libro, que lo reveas, que hagas análisis, que hagas cuadros, que lo vuelvas a estudiar. Ese procesamiento que lleva a adquirir conocimiento para realmente llevarlo a una profesión lleva mucho tiempo y eso va en contra de la forma más habitual en la cual consumimos información. La forma más habitual es información totalmente procesada y que la vas a ver en 30 40 segundos. Y hay cosas complejas que no podemos. Sí, la gente no te lee algo de dos carillas, ya es como, no lo leo. Bueno, me pasa a mí cuando quizás hago un video de algo un poco más complejo que me requiere 3 o 4 minutos y lo ven en el primer piquito de los primeros segundos y a medida que pasa el tiempo, las visualizaciones van bajando. Claro. Sí, es muy difícil mantener la gente atenta, digamos, por más tiempo. Súper difícil. Y en ese problema de que es difícil mantener a la gente atenta por más tiempo, es que algunas personas recurren a los ganchos ficticios, a decir información que quizás no está de todo corroborada, o ser llamativos en la forma de hablar, pero no en el contenido. Claro. Bueno, y con esto tengo una pregunta más que tiene que ver con qué sugerirías que se podría mejorar para comunicar mejor en salud. Si se te ocurren algunos cambios que podrían sumar, digamos. Tratar de saber que no hay reglas inquebrantables y básicas en salud, porque la ciencia se va poniendo a prueba permanentemente y puede surgir información nueva. Y ese procesamiento de ciencia lleva tiempo, lleva una reevaluación constante. Por otro lado, que las sociedades científicas, que los consejos médicos, que nuclean a los profesionales en salud, por ejemplo los médicos, tienen que tomar partido en esto, porque hay un montón de médicos que están matriculados que dicen cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la medicina. Y lo hacen para llegar a un público, lo hacen para captar clientes, lo hacen para vender algún producto o algún curso. Y las sociedades científicas y los consejos médicos están mirando por otro lado en ese sentido. Y son entidades que tienen que regular la práctica de la salud. Y esto, la comunicación, ya es un como algo por de ahí salud. es un ámbito que no tienen del todo todavía, como que no están la vista puesta ahí y por ahí estaría bueno que se involucren un poco más. Exactamente. Están atrasados como 15, 20 años en este sentido y esto avanza a pasos agigantados. De hecho, todo esto que pasó en cuanto a comunicación de salud empezó fuertemente en la época de la pandemia, 2020. Claro. Y bueno, yo empecé con mi cuenta de Instagram en el 2020 también y en muy poco tiempo pasaron muchas cosas. ¿Y a vos te pasa con tu propia cuenta que por ahí revises algún contenido de algo que hiciste antes y decís, esto no lo tendría que haber dicho de esta manera? Sí, porque... ¿Sos como crítico de tu propio contenido? No, soy muy autocrítico en ese sentido, soy medio... No está bueno, pero sí, me bardeo mucho, por así decir. Depende, si son críticas constructivas hacia vos mismo, bueno, puedes sumar. El otro día que preparé una clase y quería poner una diapositiva desde cuándo había empezado a generar contenido para redes sociales.
Y bueno, me fui a junio de 2021, que fue las primeras publicaciones. Y cuando estaba ahí las vi. Y la vi y dije, no puedo creer la forma en la que hablaba, en la forma en la que quería explicar las cosas, los tiempos que perdía en la publicación, que son cosas que no las ves quizás. Entonces eso sí, mucha autocrítica. Y después entender que no podés explicar todo lo que habría que explicar en un reel de 40 segundos, 50 segundos. Es imposible. Es imposible, es Entonces, literalmente imposible. Tenés que priorizar y entender que no vas a poder hacer todo lo que quisieras hacer. De última, el momento para poder explicar todo eso es una consulta con el paciente. Y ese reel puede funcionar como un pequeño llamador al paciente para reflexionar, a estar atento Como a un síntomas. aviso, claro, como un aviso a determinados síntomas. Exactamente. Entonces, eso fue algo que me di cuenta al tiempo, que no se puede ser prolijo. Incluso con los otros colegas. Me acuerdo que al principio publicabas cosas sobre, no sé, alguna patología, y te escribían ya 3, 4 colegas, che, te faltó decir tal cosa, te faltó decir tal cosa, y la otra, y no nombraste esto. Imposible. O sea, con los tiempos que manejan las redes sociales, es imposible. Y eso también, hay mucha crítica entre colegas por las redes. Me acuerdo cuando empecé, sí, te miran de reojo mal, y entrar a un lugar y... Porque es como un lugar que es como no serio, ¿no? Como dentro de la profesión Claro. científica es como, ¿por qué? Por ahí. Pero Porque- bueno, la vida de la gente hoy por hoy pasa muchísimo por las redes sociales. Como que no es un lugar que se pueda dejar de lado. Pero, ¿sabes qué nos pasó? Hablamos el otro día con algunos profesionales de los que yo considero serios en medicina y hacen redes sociales, y todos teníamos el mismo común denominador. Cuando empezamos, nuestros pares, nuestros colegas nos miraban de rojo como diciendo, ¿para qué? ¿Por qué la exposición? ¿Qué es eso? Pasaron 3 o 4 años desde que todos empezamos con esto, y nuestros pares, nuestros colegas, nos están pidiendo ahora ayuda, consejos, che, quiero filmar esto, quiero mostrar esto, vení a hablar a mi charla, hagamos un vivo, venite al congreso. Se dio totalmente vuelta, porque ¿qué pasó? Somos los mismos, unos y los otros, pero es evidente que en materia de comunicación en salud es abismal lo que impacta en la salud de la población, en la prevención y el diagnóstico. La comunicación en redes sociales hoy es inevitable. Es un impacto positivo. Tu opinión es que el impacto de las redes en relación por lo menos a la información y a que la gente por ahí sepa de síntomas o descubra alguna cosa que por ahí lo hubiera pasado por alto, suma. No lo sé todavía. Estamos en eso. Yo creo que hay cosas que hacemos bien y hay cosas que se hacen muy mal, porque los que generamos contenido somos un público muy diverso. No, obvio, porque aparte las redes no están reguladas por nadie. O sea, el que quiere puede, agarra, genera contenido. Pueden decir cualquier cosa. El tema es si hay responsabilidad con eso. A eso voy. Los consejos médicos, las instituciones de salud, ¿van a responsabilizar cuando algún profesional diga algo que haga mal a un paciente? Porque suponete yo como médico atiendo a alguien en el consultorio, indico mal una medicación y ese paciente tiene un problema o no tiene el tratamiento que requiere y le va mal, empeora su enfermedad o se muere. Yo soy responsable de eso. Sí, obvio. Y el que comunica en salud y te dice... El ejemplo más grande que hay es el tema de las estatinas, que son las pastillas que se utilizan para bajar el colesterol. Sí. Hay médicos que están enfatizados en decir que las estatinas no sirven y que dan demencia y que hacen mal al corazón. Y es desde el punto de vista de cardiología, que venimos hace años y años estudiándolas, es una locura, pero una locura abismal. Las estatinas fueron fundamental en el desarrollo de la cardiología, fueron fundamentales en que las personas que tienen infartos, stroke, ACV, tener una mejor calidad de vida y tener una sobrevida mucho más grande. Entonces, decir eso es una locura. Y por ahí la gente deja la medicación y avanza su patología. O sea, cada vez tiene más. Exactamente. Lo primero que hacen es dejar la medicación y después al tiempo consultan. Pero dejan la medicación. Es decir, es raro que vayan al consultorio y digan, che, quería preguntarte porque escuché en internet que esta pastilla hace esto y la sigo tomando mientras tanto. No, claro, la dejan de entonces tomar. es lo que hablamos. O sea, tiene un potencial, pero a la vez también es peligroso. O sea, Es tiene peligroso. potencial de ambas cosas. De sumar y de... De hecho, restar. hoy leí un trabajo sobre este tema donde hicieron un review de más o menos, eran 140 trabajos de redes sociales y salud, tratando de responder esta pregunta que vos me decís. ¿El efecto es positivo o es negativo? No responden esa pregunta, pero sí pudieron analizar que los influencers en salud son buenos mejorando o incentivando la actividad física, la higiene y participando en campañas de salud pública. Por ejemplo, COVID, dengue, lo que esté pasando en el momento, comunicando Sí, algo que sea útil. divulgación. Pero son malos y son nocivos en generar desinformación, en promover cuestiones de apariencia física y en promover o recomendar alguna dieta, porque las dietas son como tratamientos, acordes a cada persona muchas veces. Entonces son los 3 puntos buenos y los 3 malos. Generalizar como si haces estas cosas vas a llegar a tal lugar, Claro. es un riesgo. Claro, porque los diagnósticos, los tratamientos son indicados y llevados a un individuo, y en las redes uno no siempre No toca a un puede individuo, individualizar. tira a un montón de personas
y no siempre un mensaje es correcto para un montón de personas. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por De esta nada. charla.